Tardes, Dios les bendiga ricamente y podamos siempre estar en comunión con nuestro Dios. Vamos a hacer una breve oración para comenzar el tema. Querido Dios, en esta hora queremos que seas tú obrando en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, permitiendo así que el Espíritu Santo sea quien nos ilumine y nos guíe y nos dé sabiduría, entendimiento para comprender el mensaje que tú nos traes en el día de hoy a través de tu siervo. Bendícenos en esta hora y que no sea un mensaje más, sino que también nos ayude a través de tu Santo Espíritu a una transformación constante en nuestra mente y corazón y podamos por precepto y ejemplo ayudar a otros también para un día estar contigo en la mansión celestial. Lo rogamos en Jesús. Amén. Queridos hermanos, amigos, me siento muy contento, agradecido con el Señor por la oportunidad que Él me da y ustedes de poder trazar en el día de hoy la palabra del Señor. El tema que vamos a tener en cuenta hoy tiene que ver mucho con el principio o el fundamento de la salvación. Si tú y yo lo comprendemos bien, vamos a estar más tranquilos para prepararnos y preparar a otros para encontrarnos con el Señor Jesús muy pronto en las mansiones celestiales. Voy a leer Romanos 8, 29 y 30. Y dice, porque los que antes conoció, también los predestinó. Vamos despacio. Los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay algunos términos muy básicos, muy importantes para poder entender lo que es la verdadera salvación. Entonces encontramos, número 1, porque a los que antes conoció, ¿quién? Nuestro Dios. Los predestinó. ¿Para qué? Para que conforme a la imagen del Hijo Jesús, fuesen muchos hermanos y a veces los predestinó. Bueno, y los predestinó, es importante ese término. También los llamó, los justificó, dice, los llamó, también los justificó y a estos también los glorificó. Entonces tenemos que mirar esos términos muy claros. Por ejemplo, se habla de la predestinación, porque ahí nos dice, porque a los que conoció, antes conoció, también los predestinó. Entonces tenemos que definir la palabra predestinar. Entonces, que está destinado antes de. Entonces decimos, entonces ya nosotros estamos destinados a ser salvos o a estar perdidos desde antes de nacer. No, sencillamente nosotros estamos predestinados desde antes de nacer para ser salvos. Solo que tenemos que entenderlo muy bien y quisiera que no perdamos la atención para poder comprender bien qué es lo que el Señor quiere. Entonces, la predestinación que habla la Biblia es el plan eterno de Dios. Dios tiene un plan con el ser humano y ese plan lo dio a conocer después que habló con su Padre y también con el Espíritu Santo. Llegaron a la conclusión que Él daría su vida si el hombre llegase a pecar. Entonces estaba un plan predestinado para que si se pecara, entonces Dios tendría ese plan para que el hombre fuese salvo. Entonces, Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, quiere decir que no todos aman a Dios, los que aman a Dios, todas, no algunas cosas, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, ¿a quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. El Señor
nos hace un llamado a todos, pero no todos aceptan el llamado. De ahí que cuando nosotros miramos, el Señor preparó de antemano un plan de salvación, un plan eterno, divino, un plan de misericordia para cada uno de nosotros, que aunque no lo merecemos, el Señor hizo ese plan por amor a nosotros, y ese es el amor que nosotros aún todavía no entendemos en la práctica. En la teoría quizá lo pronunciamos, pero es un amor eterno. ¿Quién ama a aquel que le hace daño? Pero el Señor por eso dice, hay que amar al enemigo. El Señor, cuando nosotros pecamos, no es que nos hayamos convertido en enemigos de Él, porque a veces lo vemos de esa manera. Entonces, en el capítulo 13 de Hechos, verso 48, habla de los gentiles, y los gentiles eran los no creyentes. Entonces, ¿qué dice? Ellos creyeron, y todos estaban ordenados o predestinados para ser salvos, para vida eterna. Entonces, se necesita primero creer. Somos llamados, pero si nosotros no atendemos el llamado, pues menos vamos a creer. Y si no creemos, pues tampoco estamos predestinados para llegar a ser salvos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Antes de los tiempos de los siglos, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Quién le dijo? Sencillamente en Hechos capítulo 22, verso 10, nos está hablando de cuando el Señor le pide a Felipe que vaya a Damasco. Entonces el Señor también nos está pidiendo qué hacer, ir a Él y hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Muy importante eso. Entonces, nosotros debemos entender que cuando se habla de predestinación, no debemos mirarlo desde el punto de vista, entonces, ¿será que yo soy salvo o estaré perdido? Pero miren, el Señor sabe el fin desde el principio. Él conoce todo porque Él es omnisapiente. Él sabe quiénes se van a perder y quiénes se van a salvar. Pero vamos despacio. Como Él es Dios, antes de que la persona sea engendrada, Dios ya sabe si se va a salvar o se va a perder. Entonces, alguien decía en una oportunidad, bueno, si Dios sabe que, por decir algo, Pedro se va a salvar, pues bueno, qué rico. Pero si sabe que Luis se va a perder, ¿por qué no hace algo por él? Entonces, no, pero ¿cómo es posible que si antes de ser engendrado ya se va a perder? Entonces, ¿por qué no hace él algo? Claro, él ya hizo un sacrificio, Cristo Jesús realizó un sacrificio en la cruz del Calvario por Luis. Pero ahora, ¿qué sucede? Bueno, de nosotros va a depender si esa predestinación sea una realidad o no, porque el Señor quiere que todos nos salvemos, pero no todos se van a salvar. ¿Y por qué no todos se van a salvar? Porque no todos atienden el llamado a la predestinación del Señor. Entonces, tú tienes la oportunidad de salvarte ahora. Yo tengo la oportunidad de salvarme ahora, pero solo de mí depende si acepto el plan de la predestinación de Dios. ¿Y cuál es ese plan? De la salvación del ser humano cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Si yo no quiero, pues el Señor no me obliga, pero Él sí sabe y deja que yo recorra el camino, pero de mí depende si quiero ser salvo o quiero ser perdido. De mí depende. Ya el Señor hizo su parte, sin embargo, Él sigue y nos escogió desde antes de la fundación del mundo para la salvación mediante la santificación. Entonces tenemos cuatro cosas. Uno, la predestinación, ya lo comprendemos. El Señor hizo un plan, ese plan lo tomamos o lo dejamos. Quien no lo tome,
pues no formará parte del plan, entonces se perderá. Pero quien lo tome formará parte del plan y se salvará. Entonces ahí estamos nosotros, somos los que decidimos qué vamos a hacer. Hay tres aspectos importantes de los cuales solamente me voy a detener en uno, porque después en otra oportunidad miraremos los otros dos, pero si entendemos ahorita el primero, vamos a comprender los dos restantes después. El primero que tiene que ver hoy para este tema es la justificación. ¿Cómo yo entiendo la justificación? ¿Cómo es posible que siendo yo un pecador, que permanezco en las cantinas, que permanezco en la prostitución, que soy mentiroso, que hago mi propia voluntad, que no quiero aceptar a Dios, Él me diga que yo soy justo ante sus ojos? ¿Cómo es posible? Eso no cabe en la mente de nosotros como humanos. Por eso vamos a entender bien en esta mañana, en esta tarde, qué es realmente la justificación. Entonces, para algunos cristianos, para algunos, la vida cristiana ha sido una continua lucha durante muchos años, una lucha constante. ¿Qué hago? Y entonces, antes de entrar la persona a la iglesia, se le dice, si tú quieres ser bautizado, entonces necesitas, y comienzan a darle toda una serie de normas. Primero tienes que dejar de ser mentiroso, tienes que dejar de ir a las discotecas, tienes que dejar de consumir licor, no tienes que estar más a la moda, tú tienes que ser sincero, no vuelvas a ser mentiroso, no digas palabras grotescas, y bueno, y nos amontonan una cantidad de requisitos que tras de que traemos una carga de pecado, ahora decimos, bueno, pero todos estos requisitos para yo ser bautizado y entrar a la iglesia y aceptar al Señor Jesús. Y nos dicen sí, pero resulta que la iglesia es un hospital. Y el Señor no dice, tú estás enfermo, entonces cuando estés sano, entra a mi hospital. El Señor te recibe con el cáncer del pecado y te acepta como es y nos acepta así. Dice, entra a mi hospital porque allí es donde te vas a sanar si tú aceptas mi plan predestinado, la salvación. Entonces algunos, cuando llegan a la iglesia, se bautizan con toda esa serie de cosas y empiezan a buscar una muy buena imagen, que todo el mundo los respete, que ellos respeten a los demás, que vean que ya no es un pecador, que ya es una persona transformada, diferente, y entonces se ocultan, y quizá nos ocultamos detrás de una máscara. Presentamos una cara alegre, un corazón alegre falso, presentamos muchas cosas que no son realmente. Asistimos sonrientes a la iglesia cada semana, felices, damos abrazos, bueno, eso elogiamos a los demás, contamos las maravillas de lo que es ser cristiano, y es posible, buscamos enterrar nuestro pasado de alguna manera, de alguna forma, y esa es la lucha, y que nadie sepa más de nuestro pasado, porque ya estamos en la iglesia, porque nosotros somos hijos de Dios, porque ya estamos bautizados, porque somos nuevos, porque nos dijeron que tenemos que dejar todo atrás y ser como el Señor nos pide. Y entonces, de pronto, allá en el sótano de nuestra mente, se produce algo, y es la tentación. Y viene la tentación y nos abruma. La tentación viene para algo que nos gusta y todavía no ha salido de nuestro corazón y nuestro cuerpo y nuestra mente. Y entonces volvemos a caer en el abismo del pecado. ¿Qué pasa entonces? ¡Ay! No. ¿Cómo es posible? Yo asistí a una fiesta, yo bailé, yo tomé. ¿Cómo va a ser posible que se enteren los hermanos? O yo caí en adulterio, o caí en fornicación, que no se vayan a dar cuenta los hermanos. ¿Dónde va a quedar mi imagen? No puedo, yo tengo que mantener esa máscara, que no se den cuenta, yo ya soy bautizado. Y entonces la sociedad no se debe enterar de lo que ha ocurrido, porque ¿dónde queda mi imagen de cristiano? Y menos la iglesia debe enterarse de lo que yo hice. Y ahora hay que mantener una muy buena imagen.
proteger una reputación. Es que yo soy el anciano de la iglesia, yo soy el pastor, yo soy el tesorero, yo tengo cargo en la escuela sabática. ¿Cómo va a ser posible que se den cuenta de eso? Tengo que mantener mi buena imagen. A eso le llamamos hipocresía. Y entonces volvemos a los 8 días a la iglesia y esa misma sonrisa, no ha pasado nada, tenemos ocultos pecados y entonces todo el mundo continúa viendo esa reputación buena en mí. Pero ¿qué pasa? Tenemos una sonrisa plástica y vamos así a la iglesia. Otros son más honestos y no regresan. No, yo ya bailé, yo ya forniqué, ya adulteré, yo estuve haciendo esto, aquello, no, yo ¿para qué me engaño? ¿Para qué hago cosas que no, yo sé que Dios no aprueba eso? Entonces las cosas no funcionan y ellos se quitan esa máscara y ahora son realmente ellos y quieren ser más honestos y más sinceros y no regresan. Se quitaron la máscara y dejan la iglesia. Pero otros son más atrevidos todavía y abandonan a Dios. No, yo no sirvo para ser cristiano. Si me pierdo, pues que me pierda, pero es que no, la iglesia exige mucho. El cristianismo no es para mí. Yo no creo que las cosas sean así. No, mejor me voy. Y no es que no les agrade la iglesia, y no es que no les agrade estar con la iglesia y en el templo. Sucede que es más fácil y menos frustrante abandonar la iglesia y seguir intentando adaptarse a las normas cristianas para fracasar una y otra vez. Ese es un problema bastante serio. La iglesia nos pone una carga en nuestras espaldas de normas y normas y normas. Por eso el Señor les dijo a los fariseos hipócritas, se inventan mandamientos de hombres. Entonces nos afligen todos esos mandamientos. Son buenos en sí, sí, pero esa carga no es la que el Señor quiere. No, absolutamente. Entonces, a veces con esa carga decimos, si yo logro caminar con esa carga, soy una persona salva. Falso, falso, falso. Bueno, no te preocupes, vamos por partes. No te desvíes de prestar atención para entender qué es la justificación. Entonces vamos a mirar en Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8, qué nos dice el Señor a través del apóstol Pablo con respecto a entender la justificación. Nos dice Romanos 4, 7 y 8, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, felices los que se les perdona sus pecados y cuyos pecados son cubiertos, que ya no más. Verso 8, bienaventurado el varón, y cuando habla aquí de varón, también está incluyendo la dama, a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y bienaventurado el varón o la dama a quien el Señor no inculpa de pecado. Ah, interesante. Se habla de dos cosas en esos versículos. El apóstol Pablo habla del perdón y habla declarado justo. El Señor nos perdona y después que nos perdona, nos declara justos. Pero vamos por partes. Entonces, la justificación implica dos cosas para entenderla. El perdón que Dios da y nos declara justos. Así hayamos sido terribles, lo peor, hayamos bajado de lo profundo del pecado, en donde el diablo ha hecho de las suyas con nosotros y se lo hemos permitido, el Señor da el perdón y nos declara justos. Entonces vamos a desarrollar bien esa parte. Si tú lo entiendes, vas a entender qué es la salvación y vas a estar muy feliz dentro de la iglesia y fuera de ella. Me refiero fuera de ella en el testimonio que se dé afuera de ella. Vamos a mirar Romanos 3:20. Romanos 3:20 en la versión Reina Valera
y en la versión Dios habla hoy. En la versión Reina Valera, Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Y Dios habla hoy, dice, porque Dios no declararía a nadie libre de culpa por haber cumplido con la ley. Me llama la atención esa versión, porque Dios no declararía a nadie libre de culpa por haber cumplido con la ley. No se vayan a asustar en lo que voy a mencionar. La ley no da salvación. ¿Está claro? La ley no da salvación. Cumplir la ley no da salvación. Vamos tranquilos, ya en el transcurso del tema vamos a entenderlo. ¿Cómo así? Entramos a la iglesia y lo primero que nos dicen, la ley, el sábado, no fornicar, no adulterar, no tener imágenes, no adorarlas, adorar a un solo Dios y los 10 mandamientos. Entonces decimos, bueno, cuando yo entro a bautizarme, ahora en la iglesia yo tengo que cumplir con esas normas. Entonces empiezo a verlo difícil, complicado, no cuando yo voy a cumplir la ley, porque estoy mirando el primer mandamiento y digo, bueno, ya estoy más o menos, el segundo, el tercero, pero mientras estoy ahí voy fallando con otros y digo, no, yo tengo que cumplir la ley. Ahora, nosotros cuando hablamos con algunos otros, lo primero que decimos, que son también cristianos, le hablamos del sábado y eso está bien. Pero lo primero que nosotros deberíamos decirle a esa persona, ¿sabes una cosa? Cristo te ama. Cristo es todo para tu vida, para la mía. Cristo es el que te lleva al reino de los cielos. Y entonces cuando nosotros miramos Juan 14:15, nos dice muy claro el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, si yo amo al Señor de todo corazón, la ley se dará en mi vida. De lo contrario, no. Entonces, si yo lucho por cumplir los mandamientos, por cumplir la ley, entonces estoy desprovisto del Espíritu Santo y estoy ahí bregando y bregando y bregando. Entonces, si la ley salvara, ¿para qué Jesús? Si Él es el Salvador. Entonces, entonces no debo cumplir la ley. No te preocupes. La ley es el resultado, no el fin ni el propósito, es el resultado de Jesús en tu vida. Si Jesús está en tu vida y Jesús está en mi vida y nuestra relación con Él es estrecha, buena, genuina, la ley se dará en tu vida y en la mía. Eso es lo que se requiere. Por eso cuando José estaba asediado, acosado sexualmente por la esposa de Potifar, él no dijo, no hagamos eso porque yo fallaría en el séptimo mandamiento. Él no estaba pensando en la ley para nada. Él tenía un propósito y era su salvación en su relación con Cristo Jesús. Y entonces él le dice, no, le dice esta mujer, no, qué mal le haría, no dice a la ley, qué mal le haría a mi Señor. O sea, él no le estaba importando la ley, entre comillas, él le importaba el autor de la ley. Y entonces ahora dice, no, yo le hago un mal es a él. Ahí, cuando él no entró en el adulterio ni en fornicación, entonces realmente estaba conectado al autor de la ley. La palabra dikaios, griega, dikaios, que quiere decir justificado, declarar justo. ¿Cómo así? Yo soy pecador, pero el Señor me declara justo. Sí, claro. Y eso es lo que no entendemos. Yo soy pecador y me declara justo. No me he bautizado, por ejemplo. No he entrado a una iglesia y me declara justo. Con el pecado es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué es eso lo que el Señor nos quiere decir? En el Camino a Cristo, página 94, versión 2005, nos dice lo siguiente.
Dice de esta manera: sin embargo, su vida fue impecable, murió por nosotros, refiriéndose a Jesús, y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Miren claro esto: si te entregas a Él y lo aceptas como tu Salvador, por pecaminosa que haya sido tu vida, por lo más bajo que haya sido, gracias a Él serás contado entre los justos. Oiga, interesante. El carácter de Cristo reemplazará el tuyo y eres aceptado por Dios como si no hubieras pecado. Interesante. Esa es la verdadera justificación. Yo he sido un pecador empedernido, por así decirlo, que tengo una lista negra de todos mis pecados, pero que ahora en la iglesia me ponen normas para poder entrar. Y entonces lo veo como una carga. Y el Señor dice: no, el asunto no es así. Sencillamente que venga a mí, y si me acepta que yo soy su Salvador, aunque haya tenido una lista pecaminosa terrible, yo lo acepto, Él me acepta y Él lo haré justo como si nunca hubiera pecado. Eso me da tranquilidad. Entonces, claro, tiene algunas condiciones. Hasta ahí, todos, si nos acercamos al Señor, olvidémonos momentáneamente de la ley. Si nos acercamos al Señor, olvidémonos momentáneamente del sábado, olvidémonos momentáneamente de la vestimenta, de todas aquellas cosas que nos reúnen normas y que le estamos diciendo a la gente. Olvidémonos de esas normas momentáneamente y ahora miremos: el Señor me declara justo, libre de culpa, proclamado como verdadero y decisivo, contado entre los justos. A mí me cuenta entre los justos su bondad y su perfección. Dios lo conoce y sabe. Número uno, Él sabe que yo soy culpable. Él sabe y conoce mi corazón. Él sabe y conoce que yo soy un pecador terrible, ¿cierto? Y entonces Él, como lo sabe, dice: mira, aunque tú eres pecador, aunque tú estás lejos de mí y tú vienes a mí, yo te acepto. Y aunque eres culpable, yo por mi gracia te declaro inocente. Y los que están alrededor van a decir: Señor, ¿cómo va a ser posible que tú lo declares inocente si nosotros conocemos su vida? Y el diablo también dice: no, pero ¿cómo lo va a declarar inocente, Señor? Si este hombre o esta mujer ha hecho esto y esto y esto, yo lo he hecho caer en estos y estos y estos pecados, ¿cómo lo va a declarar inocente si es un pecador? No guarda el sábado, no hace nada, bueno, habla de los demás, no se viste como de verdad tú pides y ahora lo declaras justo. No puede ser. Pero como el Señor conoce y sabe que nosotros somos culpables, nos declara inocentes. Es algo que nosotros no entendemos y el mismo diablo lo entiende, pero le hace reclamo a Dios: ese es mío, esa es mía, porque él está en pecado. ¿Cómo lo declara justo? Veamos lo que pasa en una sala de juzgados, en un juez. El funcionario del juez que firma un indulto. Pude encontrar la definición indulto en el diccionario y nos dice: indulto es la medida especial de gracia por la cual la autoridad competente perdona a una persona toda o parte de la pena a que había sido condenada en virtud de una sentencia firme. ¿Cómo así? Algunos salen disgustados de la sala del juez, ¿no? Y dice: ¿cómo es posible si ese hombre o esa mujer hicieron esto y esto y esto y ahora los indultan?
Que se vayan para la cárcel, son culpables, pero aunque son culpables, el juez los indulta. ¿Qué quiere decir ahora en el caso de nuestro Dios? Aunque nosotros somos culpables, lo que hacemos es acercarnos al Señor nuestro Dios, como estamos, y aunque Él sabe que somos culpables, por su gracia nos declara inocentes. Bueno, eso suena muy bonito, pero hay algunas condiciones que hacer, son sencillas. Cuando nosotros vamos a Romanos, el capítulo 3 y el verso 10, entonces allí nos dice el apóstol Pablo, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay justo ni aún uno. Si tú te crees muy justo o muy justa porque estás en la iglesia, porque llevas 30, 40 años o más o menos, porque ya te bautizaste, porque tienes cargos en la iglesia, porque has hecho el año bíblico, porque haces lo posible, porque guardas los mandamientos lo más que pueda, porque sacrificas toda tu vida haciendo lo que el Señor pide, crees que no eres pecador, que ya estás en un escalón diferente. No sé dónde están las evidencias de que no eres pecador. Sencillamente los libros del cielo indican que tú y yo somos pecadores. De diferente forma, pero somos pecadores. No podemos decir, no, es que yo sí soy justo porque ya llevo tanto tiempo, porque yo sí de verdad he abandonado esto y aquello, entonces yo ya soy santificado. No, tú eres un pecador como todos, no hay ningún justo. Pero ahora el camino a Cristo, página 94, nos dice, mire la condición, si te entregas a Él y lo aceptas como tu Salvador, por pecaminosa que haya sido tu vida, por bajo que hayas caído, por mal que estés, pero si te entregas a Él, lo aceptas como tu Salvador, gracias a Él serás contado entre los justos. Sí, sí. El carácter de Cristo reemplaza el tuyo y eres aceptado por Dios como si no hubieras pecado. Entonces empezamos, necesitamos una entrega, necesitamos ir a Él, necesitamos aceptarlo. Y si lo aceptamos y nos entregamos a Él, entonces Él dice, sí, sí, usted es una persona pecadora, conozco tu corazón, las evidencias están en los libros del cielo, pero vienes con esa sinceridad, aceptas que eres pecador, aceptas que no estás bien, me aceptas como tu Salvador, entonces yo te perdono. Tú no eres pecador, tú ahora eres inocente y eso es lo que el diablo no le gusta y es lo que no entendemos nosotros. Pero Señor, ¿cómo le vas a decir inocente si es que mira toda la lista? Y el Señor dice, sí, eso está escrito en los libros del cielo, sí, yo lo conozco, yo la conozco. Entonces, algo más que tiene que ver con esto es el carácter. ¿Y qué es el carácter? Es lo que nosotros vamos a tener que presentarle al Señor el día que aparezca en las nubes del cielo. Él no viene a preguntar si tuviste vehículo, si tuviste dinero, si tuviste trabajo, si tuviste buena ropa. No, Él viene por el carácter, porque todo se queda antes de ir a la tumba. Cuando tú bajas a la tumba, cuando bajemos a la tumba, nosotros nos hemos dado cuenta por los que ya se nos han adelantado que no se llevan absolutamente nada de este mundo porque todo es del Señor. Entonces, el carácter. ¿Y qué es el carácter? Es lo que una persona es en su interior. Ese es el carácter, lo que yo soy en mi interior, no lo que yo aparento ser. Entonces, es sin la máscara, ese soy yo. Entonces, eso está ahí, los pensamientos, los sentimientos, las actitudes, los motivos del corazón, eso soy yo, eso eres tú. El Salmo 51:5 nos dice los actos externos, lo profundo de tu ser. Ese es mi carácter, lo que yo soy. Entonces, debo tener cuidado con mis pensamientos, con mis sentimientos, con mis actitudes, con mis motivos, porque eso es lo que el Señor va a ayudarnos a transformar si yo
me allego a Él. Lo bueno y lo malo que realicemos, lo bueno y lo malo, su origen está en lo que somos interiormente, lo bueno y lo malo. Lo malo siempre está, pero entonces, cuando el carácter va siendo transformado por el poder del Espíritu Santo, lo bueno, cuando empieza a haber un corazón transformado, producirá buenas obras cuando está siendo transformado. Cuando no es transformado, produce malas obras. Pero voy a aclarar aquí algo, y es muy importante mirarlo. Hay personas que sin entregarse a Cristo, que aunque se bautizaron, uy, ¿cómo así? Se bautizaron, están en la iglesia, buscan agradarle a Dios por medio de sus obras y no están entregados de corazón a Él. Entonces es cuando van en sentido contrario y el diablo se goza. Ellos están buscando la salvación por obras, lo que la ley dice, eso hacen. Y entonces tienen una muy buena reputación en la iglesia, pero tienen su máscara. Eso no es un verdadero carácter. El verdadero carácter, que es Cristo en la vida de la persona, va transformando la vida por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es entonces la justificación? La justificación debe apoyar el desarrollo del carácter. Es lo que nos vamos a llevar, la justificación. La justificación, ¿cuándo comienza? Comienza cuando tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, no necesariamente bautizados. Cuando aceptamos al Señor Jesús, las cosas se empiezan a dar como el Señor las pide. Entonces, yo lo voy a aceptar, pero tú sabes de antemano y el Espíritu Santo te muestra allí en tu corazón y en tu mente si realmente estás siendo o hipócrita o sincero, solo que te quieras engañar, pero el Espíritu Santo va mostrando eso. Entonces comienza cuando aceptamos a nuestro Señor Jesús como Salvador y en ese momento Dios comienza a vernos como salvos. Raro, ¿verdad? Llegamos con toda esa carga de pecado, costumbres, cosas bajas, de todo, pensamientos, deseos, anhelos, todo malo. Pero tan pronto como yo llego al Señor con esa carga ahí atrás, y entonces, Señor, yo te acepto como mi Salvador personal, el Señor me dice, Elber, tú eres salvo. Entonces, ¿qué dice el diablo? ¿Cómo así? ¿Diablo? ¿Qué dice el diablo? ¿Salvo? ¿Cómo lo vas a hacer salvo? Mire tú esa carga que tiene ahí. Todo eso yo lo he llevado con él. ¿Y tú le dices salvo solo porque lo aceptas? Ah, bueno. Entonces ahora pensemos. Si usted, dos frases muy claras, estemos bien atención. Si usted o yo todavía sigue cayendo en el pecado, es una frase falsa. Si todavía seguimos cayendo en el pecado, la gran mayoría de nosotros, y aún en nuestra mente está, que no estamos convertidos. Porque si estuviéramos convertidos, no caeríamos en pecado. Es lo que nos dicen. Entonces, la primera frase, si usted todavía sigue cayendo en pecado, no se ha convertido, es lo que nos dicen. Si usted no sigue cayendo en pecado, está convertido. Falso. ¿Falso? ¿Cómo así? Si yo sigo cayendo en pecado, me dicen que no estoy convertido. Y que si yo no sigo cayendo en pecado, ya estoy convertido. Eso es falso. Falso, falso. Entonces, la transformación del carácter toma tiempo y cada uno es en diferente tiempo. Entonces, vamos a mirar una cita de la Reverend Gerard de 1891, el 4 de abril. Entonces, vamos a mirar lo que allí nos dice. Dice de la siguiente manera: el carácter cristiano no se logra en un instante. No es que te bautizaste y ya, cambió todo. Entonces, no se logra en un instante, sino que día tras día hemos de añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia,
a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor de Dios, amor. De esta forma es como hemos de ser preparados para la venida de Cristo. ¿Notan? Llevan pasos. Entonces, el carácter no se logra de un momento a otro. Que no, que yo aquí ya soy convertido. No, eso lleva un tiempo larguito. Cuando abrimos en la palabra de Dios Romanos capítulo 7, verso 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Ah, esa es mi condición. Así nací. Nací con la tendencia al pecado. Entonces yo no entiendo. Yo quiero estar en la iglesia, pero resulto en la discoteca. Yo quiero guardar el sábado y resulto trabajando en sábado. Yo quiero vestir de otra forma y resulto vistiendo como a mí me place. Entonces digo, no lo entiendo. Yo no quiero hacer eso, pero entonces, ¿qué pasa? Dice el verso, el capítulo 7, verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, yo no entiendo qué pasa en mi mente, en mi corazón, pues no hago lo que quiero, yo no sé, sino lo que aborrezco, eso hago, porque yo sigo en este problema. Entonces el verso 23 y versos 24 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En otras palabras, yo voy a la iglesia, me voy allá, quiero estar con mis hermanos, quiero recibir un mensaje y cuando voy camino al templo, de pronto me encuentro con algunos amigos que tenía anteriormente y resulto en la discoteca. Y entonces me pregunto, digo, yo no entiendo, no me entiendo. ¿Cómo es posible que yo quería ir a la iglesia, iba para allá y resulté en la discoteca? Entonces el apóstol Pablo dice, es que pasa una cosa, tú tienes en tu mente algo claro, ir a Dios, pero hay otra cosa, los miembros, las manos, mis piernas, mi cuerpo me está jalando a llevarme a lo contrario. Entonces, no entiendo. Y eso le pasaba al apóstol Pablo, humano como nosotros. Y el verso 24 dice, miserable, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo hago? Entonces, en Testimonios, tomo 4, página 605, mire lo claro que nos dice. Los malos hábitos no se vencen con un único esfuerzo. No. El yo solo se puede dominar después de largos y arduos combates. Combates. Estamos en una guerra campal. Los demonios contra nosotros. Por eso el Señor dice que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Los demonios nos vencen fácil, fácil. Nos ponemos en las manos del diablo y somos comidita fácil para Él. Entonces el Señor, ¿qué pide? Que nosotros lo aceptemos como su Salvador. Y entonces yo voy vuelto una nada, así como llegó el hijo pródigo, oliendo a marrano, oliendo feo, llenos de barro, de todo, suciedad, tremendo, el cabello vuelto una nada, y el papá no se puso a decir primero báñese primero y entonces le ponemos la capa, ¿cierto? No, el Señor no dice primero limpie sus pecados y ahora sí venga, que es el error que cometemos diciéndole a la persona, mire, cuando deje esto y esto y esto, está listo para bautizarse. El Señor dice, no, yo lo recibo así, es que Él no puede solo. Si Él me acepta en este momento, yo lo tomo dentro de los salvos, y eso es lo que nosotros no queremos entender. Entonces, una de las características fundamentales es que nosotros tenemos que aceptarlo, ir a Él para ser aceptados por Él. Ahora, es un largo trabajo y arduo trabajar para nuestro carácter. No solo nosotros, el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida y nosotros cooperando. Mensajes Selectos, tomo 1, página 395, nos dice, fracasaremos con frecuencia. ¿Y qué es con frecuencia? Seguido. Fracasaremos con frecuencia en nuestros esfuerzos
por imitar el modelo divino. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que eso no es de la noche a la mañana que usted ya se bautizó y es una persona nueva. Sí, nos dicen nueva criatura es, pero eso implica lo que estamos hablando. Ahora, algunos creen que cada vez que nosotros pecamos, nuestra relación con Dios se rompe. ¿Sí? Entonces tú vas bien, vas contento, vas bien y de pronto cometiste un pecado, entonces dicen, ya, estás separado de Dios, ya se rompió esa relación. Eso es falso, es falso. Entonces, ¿por qué? La relación con Dios, eso es falso porque tenemos como base la justificación. Y si fuera cierto, sería una forma de justificación por obras. Si cada vez que tú pecas y dices, no, ya me aparté de Dios, entonces es salvación por obras. Porque estás diciendo, no, cometí esta obra, se hizo mala, entonces ya no, tengo que hacerla buena. Pero no, cada vez que tú pecas, cada vez que yo peco, la relación con Dios no se rompe, la relación con Dios continúa. Solo que tú y yo caemos, nos raspamos, nos lastimamos, sangramos, pero el Señor está ahí porque yo ya fui a Él y sigo a Él y el Señor me mantiene ahí en la plataforma de la justificación. Él me mantiene y dice, yo sé que no va a ser fácil, estás llevando unos combates duros, pero yo estoy ahí y sin mí nada podéis hacer. Entonces todo lo puedes en mí, yo te voy a fortalecer. Ay, seguimos ahí. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para recibir la justificación? Aun cuando la humanidad entera a través de Adán se convirtió en pecadora, mediante Cristo fue justificada. Interesante. Ahí tenemos que entender aún más. Adán y Eva no habían pecado, pero cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente toda la generación, aunque todavía no estaba, se convirtió en pecadora. Ahora, mediante Cristo, cuando Él muere en la cruz, toda la humanidad pasa a ser justificada. Oiga, ¿cómo así? Si tú entiendes, entonces el asunto vamos a analizarlo de la siguiente manera. ¿Cómo es posible que por el pecado de Adán y Eva ahora nosotros tengamos que pagar lo que no hemos hecho? Ah, el fulano de tal fue el que rompió el florero y ahora tenemos que pagarlo entre todos, pero el que lo pague él, ¿cierto? Pero fue así, se pecó y entonces todos tuvimos que cargar y cargamos con la carga del pecado. Ahora, Cristo viene y dice, bueno, yo doy mi vida y ahora yo estoy pagando eso, entonces ahora todos son justificados, todos. Pero bueno, ¿y cuál es el requisito? Porque no todos se van a salvar. Todos son pecadores, pero unos seguirán en ese estado y otros no. Entonces, cuando dice Cristo vino, todos fueron justificados, pero ¿quiénes son justificados para salvación y quiénes no se dejan justificar? Entonces, miremos, ¿cuál es el requisito para recibir entonces la justificación que ya es nuestra? Es nuestra. No me he bautizado, hay muchos que no son bautizados, pero la justificación fue para todos. Interesante. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, entonces nos viene diciendo que la justificación que estamos hablando acá. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia somos salvos. Ahora, no por obras para que nadie se gloríe. Así que si tú estás pasando una buena reputación en la iglesia con una máscara puesta, no estás siendo salvo. Hay que quitarla e ir a Jesús para ser justificado. Entonces, no por obras, no por obras. Las obras son el resultado, no el fin, no el propósito. Entonces, ¿cómo conozco yo el pecado?
El pecado yo lo conozco por la ley, ¿cierto? La ley es la que me muestra el pecado. Ah, entonces una de las mayores tentaciones que enfrentamos los cristianos es pensar que de alguna manera, debemos mejorar nuestra conducta, así en forma mínima, de manera que se nos considere como aceptables ante Dios. Ahí es donde también estamos fallando. Mire, de alguna manera, ¿y cómo vas en tu vida cristiana? No, pues ya he mejorado mucho. Vea, yo ya ahora no fornico. Vea, yo ahora ya no estoy en los bares. Mire, yo ahora visto como me lo pide la iglesia. Mire, yo ahora no digo malas palabras, entonces yo creo que estoy siendo aceptado ante el Señor mejor que antes. No nos engañemos, no por obras. Eso debe ser el resultado, no el fin. Entonces, para nosotros, dice, bueno, vuelvo y aclaro, han ido a pecar. ¿Nosotros tenemos la culpa? ¿Y por qué tenemos la culpa? Debemos decirlo, ¿no? ¿Y yo por qué tengo la culpa que ellos pecaron? Yo no los mandé a que pecaran, pero ahora yo cargo con la culpa de ellos. Y ahora, bueno, todos pecaron, por cuanto Adán pecó, pues todos están culpados de pecado. Y ahora viene el Señor y dice así, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ahora los justifico. Ya ustedes no son pecadores. Señor, pero tú vas a justificar a ese que ni a la iglesia va. Tú justificas a ese borracho. Tú justificas al uno y al otro. ¿Cómo es el asunto? Tú justificas al que anda en fornicación. Tú justificas. Ah, no. Todos están justificados. Pero de esos justificados, no todos se van a salvar, porque no todos aceptan la justificación. Entonces, cuando vamos a Juan 3:16, ¿qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo. Y ahora dice, voy a agregar algo. Aquí dice, para que todo aquel que acepte mi justificación no se pierda, sino que sea salvo. Para que todo aquel que acepte mi justificación. Todos están justificados, pero no todos se salvan porque no todos aceptan esa justificación. Entonces, ¿quiénes serán los beneficiados? Hay dos condiciones necesarias. Una, la fe. La fe. Entonces, Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, la fe. Romanos 3:22 también nos aclara algo sobre la fe. Y miramos, 3:22 nos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, uno, la fe. Y la fe no es solamente creer. Ah, no, yo creo, no, si yo creo, ya, no. La fe se transfiere a una realidad viviente, algo que de verdad yo quiero a mi Señor, lo amo, etc. Y la otra condición necesaria es el arrepentimiento. Entonces, en Mateo capítulo 3, San Mateo capítulo 3 nos muestra en versículos 2, 4 y 17 lo siguiente. Y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 4 nos dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Y el verso 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces tenemos que aceptar el arrepentimiento. Y el arrepentimiento solo lo produce el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está en tu vida y no está en mi vida, pues ¿cómo te arrepientes? ¿Cómo me arrepiento? Si el Espíritu Santo no está en nuestra vida, pues
yo puedo hacer lo que sea y no tengo ni fe. La fe, ¿quién la produce? El Espíritu Santo. Todo lo produce el Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestra mente y corazón, pero de nosotros depende. Entonces, el arrepentimiento nos lleva a la actitud que nosotros tengamos hacia el pecado. El Camino a Cristo, página 36, nos dice, el arrepentimiento incluye, 1, tristeza por el pecado. Listo, estoy arrepentido, estoy triste, no, es que lo que yo hice, pero ¿qué me pasó? Pero está triste. Y abandono del mismo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Pero tú dices que estás arrepentido. Uy, no es que yo estoy arrepentido, pero se lo merecía. No hay arrepentimiento. No, mire, es que me hizo esto y yo fui y le hice esto y aquello, y bueno, me arrepiento de eso, pero se lo merecía. No está arrepentido. Tiene que ser el abandono del mismo. Tristeza por el pecado quiere decir una actitud, la actitud que yo tenga hacia el pecado. Y abandono del mismo es la acción que yo tengo. Entonces, por cada pecado, yo debo tener una actitud y debo tener una acción. La actitud es la tristeza que yo siento. No es que yo pequé, voy a esperar a ver qué actitud yo tengo o cómo está el pecado, en fin, no, yo lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Yo en cada pecado, por eso está que debemos nosotros cada día antes de acostarnos hacer un examen de conciencia. Y entonces yo miro qué pecados cometí hoy. Y entonces siento tristeza, y esa tristeza me la hace sentir es el Espíritu Santo, no la iglesia, no el pastor, nadie. El Espíritu Santo obrando en mi corazón si yo lo permito. Y el abandono del pecado va en mí. Entonces yo tengo que abandonarlo, porque entonces repito y repito los pecados, y entonces pues la justificación se me pierde en mi vida, porque yo estoy justificado en general, pero no estoy aceptando esa justificación. Entonces ahí hay un problema bastante serio. Entonces, ¿qué sucede? En conclusión, nosotros, el Señor nos ha justificado desde el momento que murió en la cruz. Nos justificó. Pero de esos, toda esa humanidad justificada, ¿quiénes serán los que van a ser salvos? Los que han aceptado esa justificación de corazón, no por obras, para que nadie se gloríe. Esos son los que van a ir al reino de los cielos y debe ser así, debemos estar así. Entonces, quiero mencionarles acá un comentario. Pues miremoslo bien, no es una crítica, sino es una realidad. Los adventistas conservadores, que es diferente a los adventistas liberales, los adventistas conservadores tienden a resaltar las normas y la conducta correcta como la señal de una experiencia cristiana. Normas y conducta, ¿cierto? Normas y conducta. Entonces, nos dice además de eso, algunas de estas personas tienen dificultades para entender que Dios las acepta como son, con todo y sus defectos, ¿sí? Con todo y sus defectos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa en nuestra iglesia en general? Somos conservadores, ¿cierto? Tenemos y decimos, hay que resaltar las normas. Las normas son necesarias, pero son el resultado, no el fin, el resultado. Y la conducta también es necesaria. Y ponemos las normas y la conducta como señal, como una señal de una experiencia cristiana genuina. Entonces, si estamos cumpliendo las normas como los otros nos están viendo y nos ven con una muy buena conducta correcta, entonces nos dicen, tú vas bien, tú ya estás en el camino de la salvación. Y entonces estas personas tienen algunas dificultades para entender que Dios las acepta como son, con todo y sus defectos. Dios te está aceptando con todos tus defectos. Todo, sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender en el día de hoy? La justificación es una gran bendición.
ya podemos entender que el Señor me justificó desde el momento que murió en la cruz. Ah, pastor, pero usted no existía. No, yo no existía, pero el Señor dijo, yo voy a justificar a Elber que nacerá en tal año. Yo voy a morir por él, voy a dar su sangre. Lo voy a justificar. Él va a ser un pecador terrible, pero bueno, lo justifico. Pero ahora yo me siento contento y digo, yo soy justificado, qué rico, ya. Pero para que esa justificación general sea particular, necesito aceptar por fe y tener un verdadero arrepentimiento, tristeza por el pecado y abandono del mismo. Cuando eso hago, comienzo a crecer y entonces soy justo a los ojos del Señor. Así los demás digan, no, ese es un pecador terrible, ese no tiene salvación. Yo he escuchado esas frases, mire esos fulanos, no, que Dios que los va a salvarse, porque tenemos un falso concepto de lo que es la justificación. Así que mis queridos hermanos y amigos, si gracias al Señor hemos comprendido bien la justificación, alabado sea Dios, porque somos justificados en general, pero ahora el desafío que tenemos es la justificación personal. ¿Y cuál es esa? Sencillo, aceptar por fe y el arrepentimiento. ¿Y eso quién lo hace? El Señor Jesús. En otra oportunidad estaremos viendo la santificación. Si tú te sientes justificado por el Señor, que así debe ser, y lo estás aceptando por fe y en un verdadero arrepentimiento, estás comenzando o estás avanzando en la santificación. Y después que estudiemos en otra oportunidad la santificación, vamos a sentir el gozo de la glorificación, que es cuando el Señor regrese por segunda vez. Por eso es importante que antes de bajar a la tumba, nosotros bajemos santificados en el Espíritu Santo para estar dentro de los grupos de los redimidos y el Señor vendrá por nosotros para ser salvos. Tú y yo necesitamos eso. El Señor hoy te invita, venid a mí, tú que estás trabajado y cargado, cansado de tantas normas, tantas cosas, vengan a mí, por favor. Yo los haré libres de cargas, del pecado todo. Sencillamente acéptenme por fe. Y entonces, a través de mi Santo Espíritu, yo te daré un verdadero arrepentimiento. Tú abandonarás el pecado y tendrás tristeza por el mismo. Y estarás dentro del grupo de los redimidos. Mis queridos, el Señor nos bendiga en esta hora y que tengamos de verdad una sinceridad para con Dios, una entrega total a Él y nos veremos también, si no aquí, en el reino de los cielos. Muchas bendiciones para todos.